Buenas noches, mis queridos amigos, y ya somos una familia y estamos en esta programación cada noche, cada lunes, y es de mucha bendición el poder estar juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de diferentes doctrinas que están fundamentadas en la palabra de Dios. Y en la cuarta doctrina estamos nosotros justamente hablando de varias creencias que están fundamentadas también en la Biblia. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca del bautismo. Y esta noche vamos a hablar de otro rito importante que aparece en las Sagradas Escrituras, hablándonos acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor es una ceremonia en la que participan todos los creyentes cristianos, aquellos que real y efectivamente creemos en Cristo, los emblemas que tienen que ver con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en una expresión de fe en nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a estudiar esta palabra, vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, gracias por tu bendición, porque nos da el privilegio de estudiar tu palabra, y en esta noche a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que se une a nosotros en esta programación de En Esto Creemos, que tu gracia y tu bendición sea con cada uno de ellos, que tú amplíe nuestro conocimiento y que el poder de tu Espíritu hable a nuestros corazones. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sé que hemos estado aprendiendo de diversas doctrinas cada lunes que nos toca estar con ustedes. Y esta vez yo sé que para los creyentes cristianos especialmente no le es tienen mucho conocimiento, tal vez no tienen todo lo que la Biblia menciona, pero por lo menos saben lo que es la Cena del Señor. Cristo está presente en esta experiencia de comunión para encontrarse allí con su pueblo y fortalecerlo en lo que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, representado en el pan y el vino. Así que la preparación para esta Cena del Señor incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión del creyente cristiano que acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Jesús ordenó el servicio del lavamiento de los pies para demostrar también una renovada purificación y expresar allí la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana, y unir así nuestros corazones en amor, cada creyente cristiano. Este servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. Todo esto que hemos mencionado está fundamentado en varios pasajes bíblicos, y ya con esto en síntesis que hemos mencionado, pudiéramos decir, ya está todo el concepto de lo que tiene que ver con la Cena del Señor. Es interesante conocer la historia, sí, la historia bíblica de cómo se comienza la práctica de la Cena del Señor entre los cristianos. ¿Cómo se comenzó? ¿De dónde viene esta práctica? ¿Cómo comenzó y por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué comemos
trocitos de pan sin levadura y bebemos una pequeña porción de jugo de uva o ese vino sin fermentar en la iglesia. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? De hecho, de eso vamos a hablar esta noche y vamos primeramente a mencionar el aspecto del origen. Así que la historia en la cena pascual se remonta a los tiempos del pueblo de Israel, cuando estuvo allí cautivo en Egipto. Era una cena familiar para los israelitas. Así que la historia bíblica nos recuerda aquella noche en un caso fatídica, aquella noche de liberación para otros, en que el ángel destructor que menciona Éxodo capítulo 12, versículo 7 y hasta el versículo 13, ese ángel destructor que pasó a medianoche hiriendo de muerte al primogénito de cada familia y también de los animales de esa familia, aquel que no tuviera la sangre colocada allí en el dintel de la casa, la sangre del cordero que ellos mataron, no tuviera allí en el dintel de la casa, aquel que no lo tuviera, entonces allí iba a haber, como hubo en casi todas las familias de Egipto, sufrieron una gran pérdida, la pérdida del primogénito de la familia y también de los animales. Fue algo terrible aquella ocasión, porque a la medianoche pasó el ángel de la muerte y entonces vino esa destrucción. Dios le había ordenado al pueblo de Israel hacer una cena pascual. Un cordero de 1 año de edad, sin ninguna mancha, sería matado y después la sangre debía ser derramada y ser colocada arriba en la puerta de entrada de la casa de los israelitas. Así sería ese cordero asado al fuego, comido rápidamente con hierbas amargas, que recordaban esos 430 años de esclavitud en Egipto. Lo tenían que comer con pan hecho sin nada de levadura. Al hornearlo era achatado y puesto de manera crujiente como galletas, sin sal, sin levadura. Era un recordatorio. La levadura era un recordatorio del pecado, así que no podía haber levadura. Por lo tanto, al no haber la ausencia de levadura, significa que ahora estaba erradicado el pecado en esta ceremonia. Así que de esa manera, eso es lo que tenía la historia de lo que había acontecido en el pasado. Dios le dijo a los hijos de Israel que mantuvieran banquete pascual como un memorial de su gran liberación de la esclavitud de Egipto. Así que ese día era para todo el pueblo como un día de independencia nacional. Era el día en que fueron libres de la esclavitud del faraón de Egipto. Así que era un gran día. Eso es lo que menciona la historia bíblica. O sea, en los tiempos de Cristo, los corderos, el cordero pascual, eran sacrificados ya por los sacerdotes en el templo. Tanto en la tarde del 14 de Nisan, el 14 de Abib, el 14 de abril sería para el caso de nosotros, y sus dueños, los dueños de ese cordero que era matado, lo llevaban a asarlo, ¿no? Allí en su casa asaban el cordero y tenían allí la fiesta, ¿no? Pero los participantes ya no se vestían como para salir de viaje, como cuando estaba en Egipto, que era rápido, que había que consumirlo, porque ahora comían sentados, ¿no? Ya estaban allí sentados porque ya
estaban en su propia tierra. Estaban ahí en su propia tierra, ya estaban en Israel. Así que Jesús asistió a varias fiestas pascuales. Él lee el capítulo 2 de Juan, el versículo 13. Jesús participó en varias fiestas pascuales, pero la última fue aquella en la que instituyó la cena del Señor, según lo que establece Mateo capítulo 26, versículo 18 al 30. Desde entonces, desde esa ocasión, la palabra Pascua se llegó a usar para referirse a todo ese periodo de la fiesta, desde el 14 del mes de Nisan hasta el 21, el mes de Nisan o mes de Abib. Y esto incluía toda la fiesta de los panes sin levadura, incluía la cena pascual, incluía la muerte del Cordero. Eso lo dice allí Lucas capítulo 22, versículo 1 y el versículo 7. Así que esta fiesta pascual, además de recordar el éxodo, estaba centrada en el Cordero que señalaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo menciona Juan 1:29. Las instrucciones que fueron dadas a Moisés eran muy claras. No se debía quebrar ningún hueso del cordero pascual. O sea, cuando se mataba al cordero, no se debía quebrar ningún hueso de él. Eso está en Éxodo 12:46 y número 9:12. Porque esto era una predicción de que Jesús, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, no se le quebraría ningún hueso. Lo dice el salmista, Salmo 34:20, Juan 19:36. Ahí se cumplió eso que se mencionó allí en la antigüedad. El apóstol Pablo, por eso declara que Cristo, en 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Qué interesante. Cristo es nuestra Pascua, el cual fue crucificado, sacrificado por nosotros. Así que Jesús estableció aquí en la tierra, cuando en su ministerio estableció la ordenanza del lavamiento de los pies y dio el último ejemplo. O sea, dentro de esa ceremonia Jesús introduce aquí el lavamiento de los pies. Es un ejemplo de la humildad, ese ejemplo de humildad que quiso dar Jesús a sus seguidores un jueves en el aposento alto. La historia bíblica registra que después de que sus discípulos habían discutido respecto a quién ocuparía el primer lugar en el nuevo reino, Jesús les recordó que Él no había venido al mundo para ser servido, sino para servir. Marcos, el capítulo 20, versículo 28. Así que se levantó de la cena, Jesús se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó, dice, puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla. Eso dice los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan al capítulo 13, versículos 3 al 5. Estas ordenanzas del lavamiento de los pies y de la cena del Señor constituyen el servicio de la comunión, ¿sí? Cristo la estableció como la finalidad de ayudarnos a entrar en una comunión perfecta con Él. O sea, los creyentes deben confesar todo pecado y arrepentirse de él
alejarse de sus pecados, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado, además del orgullo, dejar a un lado las rivalidades, dejar a un lado los celos, dejar a un lado los resentimientos, dejar a un lado el egoísmo para poder estar con ese espíritu adecuado para gozar de la comunión con Cristo en el nivel más profundo. Es el propósito de Cristo en el lavamiento de los pies, es la humillación y el servicio. Que cada uno de nosotros, cada creyente cristiano pueda entender que hay que humillarse. Es llevar a los creyentes a un estado de ternura, a un estado de amor que los motive a servir a su semejante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos bautizamos, hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que nosotros caminamos por las sendas de la vida, caminamos en este mundo, caminamos aquí, allá y actuamos aquí, allá, entonces cometemos muchos errores. Entonces, el lavamiento de los pies es una ceremonia que nos recuerda que necesitamos constantemente ser limpiados, ¿no? Ser renovados y que dependemos completamente de la sangre de Cristo Jesús para ser purificados por Él. Así que al participar y tener la actitud perdonadora, esa actitud perdonadora que debe existir en cada creyente, cuando participa de este servicio, indica el afecto de limpieza que produce este servicio simbólico del cual estamos hablando. Mateo 6, 14 y 15, así dice, así que podemos experimentar el perdón de Dios. Así podemos experimentar ese perdón divino. Así que la experiencia de Pedro, cuando Jesús fue a lavar los pies, ustedes conocen ese incidente, cuando Jesús fue a lavar los pies a Pedro y él no quiso, dijo, no me lavaron los pies jamás. Juan 13:8 señala que Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que eso nos demuestra a nosotros que sin lavamiento no hay comunión. Entonces, eso es lo que prepara el camino para que podamos participar de esta ceremonia tan especial de la purificación de nuestras vidas comiendo el pan y el vino. Así que los que desean continuar manteniendo esa comunión con Cristo participarán de esta ordenanza que el Señor Jesús dejó. La cena del Señor debe ser una ocasión de gozo, de alegría, no de tristeza, ¿no? Después que el servicio, ese servicio de humildad ocurre, prepara entonces el camino para la reconciliación entre los hermanos. Y ahora, después de participar de esta ceremonia de lavamiento de los pies, estamos entonces listos para reconciliarnos también con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Así que hablamos de la cena pascual, la que Jesús dejó su enseñanza tiene un nuevo significado, porque Jesús comienza una nueva enseñanza a sus discípulos. Y lo usa allí cuando dijo en Juan el capítulo 6, versículo 35, versículo 48, 50 y 51, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Nótese cómo dice, yo soy ese pan. O sea que Jesús estaba entregando su cuerpo como un sacrificio por nuestra liberación de los pecados. Él era el pan que descendió del cielo y que se mantuvo libre
libre de pecado. Un cordero sin defecto, así como el pan sin levadura, representado allí. Nosotros somos liberados, dice Lucas 22:19, somos liberados del pecado al participar de ese símbolo tan importante. Ahora, cuando hablamos de la copa del jugo de uva, el vino sin fermentar, también tiene un significado importante. Jesús había trabajado duro, sí, por 3 años para convertir a sus discípulos en hombres de Dios. Sí, les enseñó cuando le dijo allí en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Ahora era el gran momento para enseñarle que el vino o el jugo de la vid, ese jugo sin fermentar, era símbolo de la sangre de Jesús que sería derramada en la cruz del Calvario. Esto significaría que todos los creyentes, todos aquellos que creen en Él, en Cristo Jesús, serían perdonados de sus pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Marcos, el capítulo 14, versículo 24, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Así que Cristo muere en la cruz del Calvario y estaba simbolizado allí en el vino, su sangre derramada por todos nosotros. Así que esta última cena pascual de Jesús con sus discípulos allí tomó un nuevo significado tanto para los discípulos como también para la cristiandad en general, porque Jesús fue levantado en la fiesta pascual como el Cordero de Dios, sacrificado por los pecados del mundo. Su sangre derramada es la que nos limpia del pecado. Su muerte en la cruz del Calvario es el que nos da vida eterna a todos nosotros. Así que en esta última cena, un nuevo elemento fue introducido allí por Jesús en la fiesta pascual, que habla acerca de la humillación del corazón, en el lavamiento de los pies, humillarse unos a otros y delante de Dios antes de participar de la cena del Señor, como lo menciona Juan 13, ¿no? Eso indica la reconciliación entre los hermanos y la reconciliación con Dios. Jesús mandó con claridad este mensaje: haced esto en memoria mía. Así que los creyentes cristianos que deben seguir el ejemplo de Jesús, debemos practicar este rito maravilloso que está señalado en esta doctrina. Así fue como la cena pascual, que se originó allá en el Éxodo, se convirtió desde los tiempos de Jesús en la cena del Señor. El apóstol Pablo es el que escribió allí a los Corintios, llamando allí la atención a los hermanos de Corinto. Le escribió con claridad allí. Él fue que le llamó por primera vez la cena del Señor, el apóstol Pablo. Y le llama la atención a los hermanos por los abusos que se cometían en la práctica de este servicio de la cena del Señor. Se tenía por costumbre, y debo decirlo en la historia, participar antes del servicio de comunión, una comida de camaradería cristiana que recordara la última cena pascual en la que Cristo instituyó el rito de la cena del Señor. O sea, esta costumbre continuó en la iglesia hasta fines del siglo IV. Luego del crecimiento de la iglesia, entonces fue necesario hacer una separación de la cena del Señor, de esas comidas o de camaradería cristiana que se hacían, según lo que establece 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34.
Así que ellos hacían esa comida, esa coidonía entre ellos y luego celebraban la cena del Señor. Pero hicieron esa separación después de finales del siglo IV. Así que la cena del Señor, finalmente debo decir que ha continuado hasta hoy en las iglesias cristianas y está allí para recordar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Así que al participar estamos aceptando ese gran sacrificio de Jesús, aceptando su muerte para el perdón de nuestros pecados. O sea, cada vez que participamos, cada vez que participamos de esta gran conmemoración, de esta gran ceremonia ritual del pan y el vino y del lavamiento de los pies, estamos sencillamente, Señor, aquí estamos, te aceptamos tu sacrificio, aceptamos el perdón de nuestros pecados. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la última revisión del manual de la Iglesia, que fue en el año 2010, declara que la práctica de la comunión en la Iglesia es una práctica que es abierta. O sea, todos los que han entregado su vida al Salvador pueden participar. Sí, todos pueden participar. Los niños aprenden el significado del rito observando la participación de sus padres, observando a los cristianos, y después que reciben las instrucciones formales de lo que representa el pan y el vino, después que ya ellos hacen su compromiso con Jesús en el bautismo, entonces están listos, están preparados para participar de esta ceremonia. Nosotros notamos que en muchas ocasiones, por desconocimiento, el padre y la madre, miembros de la iglesia, están participando en la cena del Señor, y cuando viene a ver le dan al niño, pero si el niño no tiene conocimiento, no debiera participar. No debe participar. Debe ser una persona que tenga conocimiento de la verdad, que haya aceptado al Señor como su Salvador y que tenga conciencia para tomar la decisión, el que participe de esta ceremonia maravillosa. Finalmente, quiero leerle un pedacito de lo que dice la sierva de Dios en torno a esta parte, por si acaso hay alguna pregunta en este sentido. El ejemplo de Cristo, dice la sierva de Dios, empezando a toda la gente, el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. O sea, no es un asunto que es exclusivo para un grupito, para un grupo solamente, no. Dice, es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables, pero fuera de esto, nadie ha de pronunciar juicio. Y entonces dice, Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir la cizaña del trigo? Entonces dice, pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que deseen tomar parte en el retiro, en el rito de la humildad y de la cena del Señor. No debe prohibírseles. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Eso significa entonces que tú y yo no somos jueces para decir este sí, aquel no. No. Si tiene conciencia, debe conocer y comprender lo que representa participar. Es entregar mi vida a Cristo. Es permitir que el sacrificio de Cristo me lave, me limpie, me redima.
Después que la persona tiene ese conocimiento, hay que decirle, bueno, si tú vas a seguir en pecado, haciendo aquí y allá, mejor no participe. Pero tú y yo no somos jueces para decir este puede, aquel no puede. Judas también participó y fíjense la situación de Judas. Eso es todo lo que podemos nosotros más o menos mencionar en síntesis de lo que tiene que ver con la cena del Señor. Si hay alguna pregunta, entonces ahora podemos entrar en el aspecto de las preguntas. Eso fue lo que terminé casi de decir en estos momentos, en la lectura que tuve de la sierva de Dios. Nosotros no somos jueces. Si estamos en una ceremonia y se le explica a las personas que están en el lugar y hay alguien que no es cristiano, que usted cree, bueno, no es adventista el séptimo día, pero está allí. ¿Quién soy yo para decirle, tú no puedes, tú sí puedes? Lo que tenemos que hacer es orientar y decir lo que significa, lo que representa, pero la persona es la que toma decisión, porque participar del servicio de la cena del Señor es decir, acepto a Cristo como mi Salvador, acepto el perdón que Él me da, es unir mi vida en la mano de Él para ser lavado y limpiado con su sangre. Eso es lo que representa la participación del pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, ya mencionamos ahorita que es un símbolo. Ya Cristo vino, ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Y todos los elementos que fueron señalados antes de Cristo, que también ya mencionamos la historia que tiene que ver con esto, ahora al participar, sencillamente es un simbolismo de una entrega al Señor, de poder comprender que estamos renovando nuestro pacto con el Señor, para ser purificados con su sangre, para ser lavados y limpiados con su sangre, pero no es una transustanciación allí mismo. No es que ahora en el pan que tengo en la mano, ese es el cuerpo de Cristo. No, es un símbolo. Y participamos continuamente los creyentes cristianos para renovar nuestro compromiso con el Señor, para renovar, no hacemos un bautismo todos los días de cada creyente, es como si fuera una renovación, como un bautismo que hacemos de entrega a nuestra comunión con nuestro Dios. Bueno, si vamos a la Biblia, encontramos que ellos lo hacían cada semana. Cada semana hacían esa renovación, era semanal. Nosotros acá, por el aspecto de las muchas cosas que uno tiene, la iglesia considera que por lo menos cada trimestre debería realizarse esa renovación con la iglesia, porque uno como ser humano comete errores, hace cosas y tiene que renovar su compromiso, pero todos los días debo renovar mi compromiso con Dios, todos los días debo renovarme, pero para confraternizar con la iglesia, mejorar mi relación con los hermanos, tener ese amor para con ellos y reconciliarme con ellos, reconciliarme con el Señor, por lo menos cada trimestre. Ahora con esta pandemia hemos tenido mucha dificultad en ese sentido, porque cuando hablamos de cena del Señor, hablamos de acercamiento. Y entonces aquí con la pandemia estamos en distanciamiento físico. Entonces, para evitar problemas en ese sentido, entonces hemos tratado de evitar tener que introducirnos en el aspecto de la cena del Señor en este tiempo. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a mi hermano es que usted pueda meditar y pensar que cuando el apóstol está hablando de indignidad, está hablando de ese tipo de personas que se aferra al pecado y no quiere soltarlo. O sea, si yo estoy en el pecado
sé que estoy en pecado y me mantengo rebelde y estoy allí para participar, no debo participar hasta que yo decida que el Señor me perdone. ¿Ve? Porque una persona que es indigna es aquella persona que participa irreverentemente, es la palabra que debo utilizar. Aquel que participa de manera irreverente es una persona indigna. Y por eso dice el Señor que por eso hay muchos enfermos entre nosotros, porque lo toman indignamente, con irreverencia. O sea, no se quieren apartar del mal y para ocultar su mal, entonces participan. Esa persona debe revisarse. Ahora, si la persona, como tú dices, se cree indigna porque ha sido pecador y cree que no debe participar, esa es tu oportunidad de participar. El Señor te invita a reconciliarte con Él, porque esa es la oportunidad. La oportunidad que tenemos justamente es ese momento. Dios me da una oportunidad linda, hermosa, para yo acercarme al Señor ahora y ir a Dios para que Él me lave, me limpie y me reconcilio. Si tengo un problema con un hermano, con un amigo, con un vecino, me reconcilio con Él. Hablo con Él, pido perdón y lo perdono. Y entonces voy al Señor y me reconcilio con mi Señor. De esa manera, todo queda borrado, todo queda eliminado y somos purificados y santificados por la presencia de nuestro Señor. Quiero solamente decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, si tienes la oportunidad de reencontrarte con el Señor en el momento para recibir la cena del Señor, no tardes en renovar tu compromiso con Dios, participando del lavamiento de los pies, que es la preparación en humillación y en reconciliación con mi hermano, y reconciliarme con Dios al participar del pan y el vino como representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Oramos al Señor. Padre eterno, muchas gracias te damos porque nos da la linda oportunidad de estudiar tu palabra. Que esta creencia que confirma nuestra fe en ti, que nos hace crecer y nos hace entender que Cristo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario nos lava, nos limpia y renovamos nuestros votos contigo, que podamos cada día estar dispuestos a hacer una nueva creación, porque tú hayas renovado y purificado nuestras vidas. Bendice a todos los que estuvieron con nosotros en esta noche, en esta plataforma virtual. Que tu gracia sea con cada familia, que tu paz llene nuestro ser. Y si hay alguna persona que ha estado aquejada de alguna situación de salud, oh Dios, da ese toque especial, sana y salva. Llénalo de tu paz y de tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.